Fate Espada y Flecha Capítulo 2. Noche de estancia en destino. Espada y Flecha. Parte primero, Quinta Gran Guerra del Grial. Capítulo 2, Sable. Shirou estaba profundamente dormido dentro de su habitación. La noche era bastante fría cuando pequeñas ráfagas de viento sacudían lentamente la flora de la casa. Desde la perspectiva exterior, parecía como si estuviera durmiendo en paz, sin embargo, si uno miraba más de cerca, no podía ver nada más que el sudor goteando de su rostro. A veces se tomaba su entrenamiento demasiado en serio y finalmente se dolía después, incluso si le tomaba poco tiempo sanar. No, el sudor no se debió a una lesión o enfermedad. Rara vez tenía alguna enfermedad de esa manera, ni siquiera un resfriado. Lo que estaba sucediendo en este momento se debía a su subconsciente. Era como si estuviera en medio de una guerra sangrienta, ya que podía ver ejércitos con armadura con cada lado tratando de vencer al otro. Podía escuchar los sonidos distinguidos de la armadura perforante de metal y luego la carne, mientras los caballos caían al suelo con un dolor terrible al haber recibido el mismo ataque que el jinete. Se podían escuchar ecos de gritos mientras uno por uno, vio Shirou, caían al suelo con la sangre brotando de sus heridas. Fue una escena bastante agonizante de ver. También podía escuchar ruidos de lucha con espadas, así como imágenes de nobles guerreros luchando entre sí hasta la muerte. Podía ver sus movimientos y su ferocidad en la batalla. Estas peleas fueron las que sucedieron a pesar de toda la carnicería que los rodeaba. Por todo lo que les importaba, estaban luchando solos en la cima de una colina, excepto que dicha colina estaba llena de cuerpos destrozados y armas de todas las formas y tamaños. Una escena diferente cambió cuando ahora podía ver a otros dos guerreros uno frente al otro. Extrañamente, sus imágenes estaban borrosas por lo que Shirou no pudo describirlas. Uno estaba completamente cubierto con una armadura plateada y sostenía una espada gigantesca. Este guerrero golpeó con suficiente ferocidad que Shirou dudaba que el otro fuera capaz de soportar la presión. Si bien la otra espada no era pequeña de ninguna manera, ciertamente palidecía en comparación. A pesar de todo, pudo ver la gracia en la que el segundo guerrero desvió el fuerte ataque y siguió su ejemplo con un ataque propio, hiriendo gravemente al de la armadura plateada, quien, a pesar de estar claramente mortificado por el ataque, estaba demasiado herido para continuar la lucha. Curiosamente, el que tenía la espada más pequeña simplemente se quedó mirando mientras el otro era escoltado, probablemente para luchar otro día. El guerrero más pequeño se quedó allí y Shirou pudo ver pequeños rastros de azul y pequeños detalles de armadura en el pecho y antebrazos del hombre. Dicho hombre luego levantó su espada en el cielo mientras sus tropas gritaban triunfantes a su espalda. Shirou podía ver los ojos del guerrero victorioso y mientras era testigo de su fiereza verde, también podía ver cuán vacíos se veían, al igual que los suyos cuando se miraba en el espejo. Finalmente, todos en el claro desaparecieron y solo quedó una espada en su sueño. Estaba hipnotizado al ver un arma tan bellamente diseñada. El acero parecía brillar en un tono dorado cuando podía ver el mango azul y la guardia dorada. Fue en este momento que los ojos de Shirou estaban muy despiertos mientras se tomaba un tiempo para recobrar la respiración. Esta no era la primera vez que tenía un sueño similar a este. Sin embargo, por lo general, no tenía tantos detalles. No necesitó trabajar duro su cerebro para recordar dónde vio la hoja con la que había soñado, era la espada que el rey Arturo sacó de la piedra, la espada que le otorgó la posición de rey, la espada que le permitió al hombre para gobernar Britania, hasta su desaparición. Shirou había leído sobre la historia del rey en su libro de espadas, de ahí por qué recordaba la espada. ¿Era el hombre de sus sueños el rey Arturo? Aparte de la espada, Shirou recordaba los ojos muy vívidamente. ¿Cómo podría Shirou ver los ojos del hombre si la única experiencia que tuvo fue a través de un libro que se enfocaba más en la espada que en el portador? Levantándose de su futón, Shirou miró el cielo nocturno desde la ventana de su habitación. El reloj a su lado indicaba que eran apenas las 4 de la mañana. A pesar de todo, ya no sintió la necesidad de dormir. Las imágenes que vio en su sueño siguieron reproduciéndose y repitiéndose en su mente. Era tan real, podía sentir como si estuviera allí en el tiempo, luchando como parte del ejército del rey Arturo. Pronto salió de su habitación y vagó por la casa hasta que salió al patio trasero. La luna, aunque no estaba llena, hizo todo lo posible para iluminar un poco el camino frente a él. Y el viento fresco en sus facciones le trajo algo de tranquilidad. Rastrear espadas de un libro era bastante difícil ya que no podía usar su habilidad para escanear un libro. Como tal, sus proyecciones basadas únicamente en la imaginación carecían de estructura.
Una vez, intentó rastrear la espada de un samurái famoso llamado Sasaki Kojiro después de verlo en el libro. Si bien los colores eran similares, no tenía la misma longitud que el nodashi del hombre. Cerrando los ojos, imaginó la espada sagrada y trató de ver tantos detalles como susurró el viejo mantra para mejorar su enfoque. Rastrear. Estructura básica, visualizada. La espada comenzó a aparecer de la nada y se materializó. Los circuitos mágicos de Shirou se volvieron locos en el nivel de enfoque para crear un arma tan noble. Materiales componentes, duplicados. La espada comenzó a brillar en su mano. Edad acumulada, duplicada. Todo el proceso involucrado, excedido. Une mis visualizaciones para formar una verdadera espada. El brillo etéreo del arma sagrada descansaba en su mano. Justo cuando abrió los ojos, jadeó ante el arma. Shirou podía sentir el equilibrio de la espada, podía sentir el peso de la espada, siendo una proyección y basado en su propia imaginación, era difícil darse cuenta de que podría haber replicado un arma tan fina en su más fino detalle. Ninguno de sus intentos anteriores fue tan exitoso como este. Lo que también le molestó fue la cantidad de maná que le quitó la recreación de esta espada. Cuando usó la habilidad con espadas regulares, casi no le quitó nada, pero esta espada en particular requirió bastante. Incluso lo hizo quedarse sin aliento después, usando la espada como un embrague para sostenerlo. De hecho, le tomó unos buenos 5 minutos recuperar la respiración mientras practicaba su rutina con la espada. Incluso recordó algunos de los movimientos que hizo el rey Arturo en su sueño. Secando el sudor de su frente, Shirou pensó que ya había hecho su rutina matutina, y la cantidad de maná que perdió tardaría algún tiempo en reponerse. El sol ya estaba saliendo, así que Shirou regresó a su habitación y colocó la espada del rey Arturo dentro de su habitación. Normalmente, desaparecería en una semana más o menos, pero considerando la cantidad de maná que usó, no sabía qué pasaría. Sin embargo, Shirou ahora sabía que podía replicar Caliburn. Se preguntó si había mejorado su habilidad o si era solo porque de alguna manera soñó y vio la espada en acción. Pensando en ello y considerando la cantidad de maná que usó, fue imprudente por su parte. El campo delimitado alrededor de su casa era lo suficientemente fuerte como para evitar que los forasteros vieran el interior, pero un mago fuerte podía sentir el uso de energía si había uno cerca. Si quería seguir practicando así, tendría que estudiar cómo mejorar los sellos que formaban su campo limitado. Investigaría después de salir de la escuela hoy. Shirou fue a darse una ducha rápida antes de empezar a desayunar. Sin duda, Taiga y Sakura vendrían pronto y no quería que ninguno de ellos se preocupara por mover un dedo. Matou Sakura entró por primera vez en su vida cuando era una niña y necesitaba desesperadamente escapar de la vida miserable que tenía en su casa. A Shirou no le importaba que viniera cada 2 días. La figura de su hermana dijo que hizo que la niña se sintiera más cómoda ayudando con el desayuno en ocasiones e incluso ayudando a Shirou con algunas de las tareas domésticas. Incluso si Shirou agradeció un poco la ayuda, se preguntó si Taiga debería hacer algo sobre su situación. Nunca se molestó en preguntarle directamente, aunque se preguntó si podría haber hecho algo para ayudarla en su situación, fuera lo que fuera. Podía ver que Sakura estaba sufriendo por alguna razón, pero como nunca se lo contó, él simplemente no podía. De ahí porque simplemente respetaba que ella fuera una chica que venía a su casa a desayunar y finalmente los tres, Shirou, Sakura y Taiga, iban juntos a la escuela. Shirou acababa de terminar los huevos cuando sintió su presencia pasando por el campo delimitado. Emilia, buenos días. ¿Ya está listo el desayuno? Taiga dio a conocer su presencia frente a la tímida Sakura. Senpai, mañana. Ah, buenos días Taiga, Sakura, por favor siéntate, el desayuno está casi listo. Ambas mujeres asintieron con una sonrisa en sus rostros. Taiga inmediatamente encendió la televisión justo cuando apareció un informe de noticias sobre una fuga de gas en un lugar de la ciudad y un asesinato que ocurría no lejos de la casa de Emilia. Detrás del mostrador, Shirou frunció el ceño al escucharlo. Cada 2 semanas ahora algo malo sucedía en Fuyuki. La imagen del fuego de hace 10 años apareció en su mente cuando sintió un mal presagio. Omi, esta ciudad era tan pacífica, Nesakura. Ahora, esto sucede. Debes tener cuidado al caminar solo por ahí. Sakura asintió con la cabeza a la mujer mayor, apreciando su preocupación. Lo digo en serio, tienes que evitar volver a casa solo, si pudieras de ahora en adelante esperar después de clase, puedo llevarte a casa después de la escuela. Ningún matón se atrevería a enfrentarme, te lo digo. Shirou simplemente sudaba cuando la figura de su hermana casi salta sobre la mesa y levanta el puño con una sonrisa en su rostro.
Sin embargo, la apreciaba en silencio por acompañar a Sakura después de la escuela. La mujer sabía cómo cuidarse a sí misma y se aseguraría de proteger a Sakura de cualquier daño. Arigatou sensei. Me gustaría eso. Finalmente, los tres salieron juntos de la casa. Shirou caminaba detrás de los dos, solo sonriendo por lo atractiva que era su hermana con Sakura. En la escuela. Tan pronto como Shirou se despidió de Taiga y Sakura, Shirou dio un paso cerca del edificio de la escuela secundaria y se estremeció. Una sensación inquietante lo había asaltado de inmediato, dejándolo paralizado por un par de segundos. Un testimonio de su entrenamiento con Kiritsugu, que aprendió lo que implicaba este sentimiento. Kiritsugu le explicó que este sentimiento ocurrió cuando estaba en presencia de otro mago fuerte. Además, no podía permitir demostrar que le molestaba según las instrucciones de su padre. Un mago experto podría identificarlo fácilmente entre la multitud, de lo contrario. Mientras seguía caminando, intentó mirar a su alrededor en busca de la fuente. No es que pensara que sería fácil, considerando que estaba cerca de una gran multitud de estudiantes. Sin embargo, el hecho era que un estudiante era un mago. Otro hecho también era que esta era la primera vez que sentía a un mago cerca desde su padre. Una vez más sintió un mal presagio como el que sintió cuando vio la noticia hoy. No pudo evitar preguntarse si los eventos estaban conectados de alguna manera. El número de muertes aumenta en Fuyuki y la repentina presencia de magos en su escuela. Sin embargo, por más que lo intentó, no logró rastrear la fuente. Cuando escuchó un paso detrás de él, sin embargo, lo sintió de nuevo. Reduciendo sus pasos para no llamar la atención, Shirou giró lentamente la cabeza para ver a una chica con ojos color aguamarina y cabello largo y ondulado negro con un peinado de dos lados hacia arriba. Shirou la reconoció, aunque solo la conocía por su nombre y fama. Tosaka Rin. Todo lo que sabía era que sus compañeros la admiraban mucho. Shirou nunca la había visto hablar con nadie aparte de Sakura en alguna ocasión. Al mirar sus expresiones faciales, Shirou se encontró con una mirada indiferente como de costumbre con ella, sin indicar que ella sabía que él sospechaba de ella. La sensación esta vez se desvaneció más rápido que antes y Shirou logró relajar un poco su respiración. Shirou luego entró para que comenzara su clase. La casa de Emilia. Era bastante tarde en la noche una vez que Shirou entró a su casa. Esta noche necesitaba cepillar su conocimiento sobre el conocimiento teórico del mago. Si tuviera que mantener su práctica de mago lejos de miradas indiscretas, Shirou necesitaría mejorar los sellos del campo limitado de su casa. Hizo un sándwich rápido y luego fue a su habitación a buscar los libros de su padre sobre campos delimitados y otros tipos de hechizos. La imagen de la espada del rey Arturo pasó brevemente por su vista y Shirou asintió con aprobación. La biblioteca de Kiritsugu no era extensa. El hombre siempre favoreció el pragmatismo sobre la teoría. No era un erudito, ningún académico en el arte de la magia. Por lo tanto, su biblioteca contenía solo lo que él creía que era práctico para su línea de trabajo. Al seleccionar el libro sobre campos delimitados y otro libro, Shirou fue a su cocina y comenzó a estudiar formas de agregar más capas al campo delimitado. Según el libro, los campos delimitados podrían ser tan básicos como simplemente alertar al creador de una presencia y lo suficientemente complejos como para impedir que las personas entren o salgan. Cuantas más capas agregara, más protector podría volverse el campo. Además, Shirou necesitaba dibujar un sello específico que le permitiera usar maná dentro de su casa y dijo que la energía no se filtraba afuera. Shirou se levantó y usó su magia de rastreo para detectar los 4 sellos dibujados que estaban esparcidos por el perímetro de la casa. En este momento, todo lo que hizo el campo delimitado fue alertarlo de una presencia que ingresaba a su casa. Colocando su mano sobre el sello, Shirou agregó los dibujos necesarios. Luego, fue la creación de 2 capas más de sellos para bloquear aún más cualquier interferencia externa. Aunque Shirou necesitaba hacer un nuevo dibujo de forma. Si uno mirara su casa desde el cielo, la primera forma era un cuadrado que rodeaba la casa. La siguiente forma también sería una forma cuadrada, pero con sellos colocados en diferentes lugares de la casa e incluso fuera de la casa. Tardó una hora entera en colocar todos los sellos, pero ahora estaba seguro de que solo un mago experto podría sentir o incluso entrar. E incluso si uno lograba entrar, a excepción de aquellos que Shirou ya consideraba dignos de confianza, Shirou sería alertado cuando el intruso pasara a la capa exterior de su ahora campo delimitado de 3 capas. Después de hacerlo, Shirou pensó que esta noche era hora de estudiar y no de practicar. Separó un libro sobre habilidades prácticas para aprender y hojeó las páginas con indiferencia.
Oh, déjame ver aquí, hechicería de joyas, no estoy interesado. Además, no es que tenga suficiente dinero para comprar los suministros necesarios. Sin mencionar que prefiero rastrear mis armas. Volteándolo más, leyó sobre hipnosis y hechizos para alterar la mente. Mientras me entrenaba para defenderme, no veo ninguna utilidad en usar estas habilidades. Un mago no se enamoraría de él y yo simplemente no me atrevería a usarlo en una persona normal. Continuando, artesanía de mago curativo. La artesanía de mago curativo es el tipo de taumaturgia que implica recuperar la carne de los heridos e incluso ayudar en la desintoxicación. Tousan explicó que ser un mago no se trataba de usarlo para beneficio personal, sino para ayudar a la gente. Si al menos puedo cubrir lo básico, podría usar esta habilidad para eventualmente salvar a alguien que necesite un médico. Veamos aquí, la artesanía de mago curativo consiste en infundir el maná a través de otra persona y concentrarse en la herida en cuestión hasta que la herida sea cauterizada. El maná proporcionado obliga al cuerpo a acelerar la reproducción de la célula y ayudar a cauterizar la herida. Las heridas abiertas de la carne son más fáciles de curar porque el usuario puede enfocar el hechizo directamente en el área magullada o cortada. Curar las toxinas de los heridos se considera un medio muy complejo de curar el arte de los magos. Primero había que localizar la fuente por la que la toxina entró en el cuerpo y suministrar maná dentro del herido hasta que se limpiara la toxina por completo. Sin embargo, si el usuario usa más maná del necesario, el medicamento termina matando a la víctima. Se usa muy poco y simplemente sería un desperdicio de energía. Shirou siguió leyendo sobre el tema por un tiempo, sin entender realmente la mecánica de curar la toxina. Sin embargo, la parte en la que podía curar contusiones y cortes era realmente atractiva para él y su futuro ideal. Por supuesto, también podría usarlo en sí mismo, si surgiera la necesidad, lo que también era bueno en su mente. Ahora que lo pienso, el entrenamiento de Shirou lo llevó principalmente a concentrarse en maniobras ofensivas. Sin embargo, su magia de trazas era muy versátil e incluso podía conjurar otras formas como un escudo contra ataques. Claramente, algo para reflexionar cuando la pelirroja comenzó a leer sobre cómo usar los hechizos necesarios para curar la magia. Por supuesto que no lo conseguiría en su primer intento, pero la noche era joven y no tenía nada mejor que hacer. Practicó el nuevo tema hasta pasada la medianoche cuando agotó su fuente de maná. Bostezando pero con una sonrisa en el rostro, apagó las luces de la cocina y se fue a dormir. En la escuela. El día siguiente transcurrió sin incidentes cuando encontraron a Shirou cerrando su bolso para llegar a casa. La escuela de hoy fue simplemente aburrida con Fujimura-sensei gritándole a algún estudiante por llamar a su sensei tigre. En serio, la mujer necesitaba verse en el espejo cuando hacía eso. Entonces, había un profesor de aspecto estoico que extrañamente seguía mirando a Shirou de vez en cuando. Lo puso un poco nervioso. Kuzuki-sensei nunca pareció ser el tipo de profesor ya que carecía de ese carisma. Él era estoico de acuerdo, a menudo prefería que los estudiantes dirigieran la clase mientras él corrigía a los estudiantes si cometían un error. De todos modos, es mejor no demorarse ahora mismo mientras Shirou se levanta de su silla y se aleja lentamente de su salón de clases. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte y los pocos rayos de sol aún iluminaban el camino que tomaría de regreso a casa. Dado que Shirou pudo descansar adecuadamente, sus recursos de maná estaban casi llenos, lo que significaba que podía volver a casa y practicar sus ejercicios una vez más, y los campos delimitados adicionales alrededor de su casa aliviarían sus preocupaciones sobre el uso de demasiada energía en su entrenamiento. Tan pronto como entró a la calle que conducía a su vecindario, Shirou pasó junto a una niña de cabello largo y liso que parecía sonreírle por una razón desconocida. Tan pronto como pasó junto a ella y pensó en tratar de ayudarla, la escuchó reír y se alejó. Nunca se molestó en mirar atrás y ver que la niña lo miraba con la misma sonrisa en su rostro. Es mejor no quedarse fuera tan tarde en la noche, Miri-san. Podría lastimarse. Shirou estaba a punto de cruzar la primera capa del campo delimitado de su casa cuando escuchó un sonido de metal martillando cerca. Inmediatamente pensando en el informe de los medios sobre los asesinos, inmediatamente fue a verificar. Tan pronto como cruzó un par de cuadras, estaba cerca de un pequeño patio de recreo cerca de su casa y pudo ver las chispas de lo que parecía ser una pelea de algún tipo. Se escondió detrás de una pared lejos de ser visto, mientras usaba maná en sus ojos para echar un vistazo. Pudo ver a dos hombres corriendo a gran velocidad, uno vestido con atuendo azul y el otro rojo y negro.
El que llevaba el atuendo azul empuñaba una lanza de aspecto rojo mientras que el otro luchaba usando dos espadas pequeñas y de formas extrañas. Shirou podía sentir las ráfagas de maná de estos hombres y se estremeció ante la conclusión. ¿Eran magos de algún tipo, y por qué estaban luchando así? Shirou comenzó a escanear sus armas y almacenó la información, mientras la pelea resonaba en el claro. El parque parecía estar vacío, pero Shirou no pudo evitar preocuparse de que alguien se interpusiera y se lastimara. Buscó un poco más y pudo ver que había una tercera persona allí, simplemente observando la pelea. Sin embargo, desde su posición ventajosa, no podía ver quién. La pelea entre ellos continuó y los ojos de Shirou no pudieron evitar maravillarse con su baile. El que empuñaba la lanza parecía más adecuado para la batalla, pero el otro con el pelo blanco logró cubrir su terreno. Aún así, la pelea estaba sucediendo a tal ritmo que Shirou se preguntó si podría defenderse. Si bien podía seguir sus movimientos, dudaba que incluso usando el refuerzo, pudiera mover su cuerpo como lo hacían. Aún así, una parte de su mente estaba simplemente analizando los patrones de movimiento lo mejor que podía. Shirou jadeó al ver la lanza brillar repentinamente con un aura roja alrededor. El chico azul estaba liberando una cantidad increíble de maná en este movimiento. El pelirrojo se dio cuenta de su error cuando su pie raspó un poco la tierra, haciendo suficiente ruido para que el hombre que empuñaba la lanza detuviera su ataque y corriera hacia su ubicación. ¿Quién está ahí? Shirou inmediatamente maldijo su mala posición e inmediatamente reforzó sus extremidades para salir del camino del hombre. Oh, ¿no eres rápido? Esto debería ser divertido. Shirou miró hacia atrás cuando vio al hombre con una lanza acercándose a él. El pelirrojo maldijo cuando inmediatamente proyectó su arco y flecha y comenzó a volar sus flechas reforzadas en rápida sucesión. El repentino ataque sorprendió un poco a Lancer, pero simplemente movió su cuerpo esquivando las flechas entrantes. Después de todo, la clase Lancer tenía protecciones contra proyectiles y las flechas no eran una excepción, mientras pudiera verlas venir, ninguna flecha se acercaría a golpearlo. Shirou vio que esto sucedía y lanzó otra andanada justo cuando entraba al campo delimitado de 3 capas de su casa. Al ver que respondía a su maná, el niño simplemente saltó del techo y aterrizó en el patio trasero mientras soltaba el arco y las flechas. Tomando un respiro mientras pensaba que estaba a salvo dentro del campo delimitado, Shirou miró hacia arriba para ver al hombre sonriéndole de pie en la parte superior del techo. Muy interesante eres, chico. No te tomaría por un mago tan hábil. Aunque este campo limitado tuyo no podría contener a un sirviente por mucho tiempo. ¿Sirviente? ¿De qué está hablando? Al igual que vio en la otra pelea, la lanza comenzó a brillar en rojo antes de que el hombre golpeara con la punta de la lanza la última capa del campo delimitado, rompiéndola instantáneamente. Shirou apenas logró proyectar una katana cuando paró la lanza con toda la fuerza que tenía en sus brazos, reforzado por supuesto. Lancer vio el arma que el chico tenía ahora en su mano y sonrió con malicia. Shirou parecía mantenerse firme, pero la mera fuerza de la lanza hizo que sus rodillas se doblaran por el esfuerzo. Intenta más, chico. Necesito el entretenimiento. Lancer bombardeó a Shirou con movimientos de lanza y Shirou lo bloqueó con lo mejor de su habilidad, pero la punta de la lanza logró pasar y rozó sus brazos. Shirou se estremeció de dolor, pero dio un paso adelante para entrar en la guardia de Lancer, intentando golpear a su oponente, con la aprobación de Lancer. Siendo un espíritu heroico y posiblemente el mejor portador de lanzas de la historia, Lancer logró bloquear el ataque y quedó levemente impresionado con la fuerza del golpe del arma. Shirou intentó algunos golpes más que fueron bloqueados. Parecía concentrado, pero su oponente simplemente mostró una sonrisa de desprecio. Sin embargo, entre la adrenalina, mientras las chispas volaban libremente, Shirou no pudo evitar preguntar, ¿por qué diablos me atacas? Lancer solo sonrió condescendientemente. Te llamo chico desafortunado, se supone que no debes vernos como sirvientes. Lancer luego cambió las tornas y obligó a Shirou a retroceder 2 pasos, colocándolo en una distancia de amenaza directa a su lanza. Shirou simplemente colocó su espada al frente y se sorprendió cuando la espada se rompió en pedazos. Mientras tanto, el tipo que estaba luchando contra la lanza que empuñaba una simplemente se quedó mirando la pelea. No pudo evitar mirar al chico que estaba frente a Lancer. A pesar de no ser tan hábil como un sirviente, se sorprendió al ver que el tonto se defendía aunque apenas fuera. Archer, el hombre de cabello blanco asintió con la cabeza a su maestro, que estaba siendo sostenido por el hombre de manera protectora. Un humano no debería poder enfrentarse a un sirviente, incluso si Lancer no está funcionando con toda su fuerza.
Archer miró la pelea y se preguntó qué diablos estaba pasando. No debería tener esta habilidad, al menos no tan pronto. De regreso a Shirou, su sorpresa al ver la espada destrozada en pedazos duró poco y reforzó sus piernas para poder escapar. Sabía lo escasas que eran sus probabilidades aquí. Hasta ahora, solo tenía heridas leves en los brazos, por lo que su maná estaba trabajando duro para curar. Al mirar la lanza del hombre, Shirou pudo escanearla hasta el punto de poder replicar Just como tal vez Caliburn. Aún así, dudaba que tuviera el tiempo necesario para replicar completamente la lanza. Sin mencionar el hecho de que Shirou tenía poco o ningún conocimiento sobre cómo empuñar una lanza. Ciertamente, no desperdiciaría maná en un arma que no podría usar de manera efectiva. Lancer, por su parte, simplemente se quedó allí mirando lo que se le ocurrió al chico ahora. El maestro del hombre susurró palabras en su mente. ¿Qué pasa ahora, chico? ¿Hecho con tus trucos y listo para decir adiós? Shirou maldijo su situación. En este momento, su oponente estaba decidido a matarlo y todavía no sabía por qué. Quería ser un héroe de la justicia, no morir así. Tenía muchas cosas que deseaba lograr, simplemente no podía morir aquí. Cerrando los ojos para enfocarse, Shirou pensó que podría usar otra espada, una que tuviera más fuerza que la katana normal. Por supuesto, él no invocaría la espada del rey Arturo en este momento, simplemente agotaría su maná al hacerlo. Pero, tenía otra espada en mente para usar. Rastrear. Estructura básica, visualizada. La espada en sí comenzó a aparecer de la nada y se materializó. Lancer pudo mirar con asombro cómo podía ver una espada diferente materializándose en las manos del chico, una mucho más larga que la otra. Materiales componentes, duplicados. La espada comenzó a brillar en su mano. Edad acumulada, duplicada. Todo el proceso involucrado, excedido. Une mis visualizaciones para formar una verdadera espada. Cuando Shirou abrió los ojos, se aferró al Nodashi de Sasaki Kojiro. Podía ver que ahora había hecho un gran trabajo, siendo capaz de trazar una espada usando su imaginación. Pensó que la adrenalina le permitía la concentración necesaria para hacerlo. Emocionado ante la perspectiva de enfrentarse al hombre de nuevo, Shirou corrió rápidamente cerrando la distancia y blandiendo la espada larga. Lancer se molestó un poco por tener que adaptar su postura a una espada más grande. Detuvo el golpe de espada con un poco más de esfuerzo y comenzó a mirar al chico con una nueva luz. Se sorprendió aún más al ver que la punta de la espada le rozó el brazo. Lancer aumentó su velocidad y logró aterrizar una poderosa patada en la caja torácica de Shirou que lo envió volando. A pesar del dolor, se las arregló para aprovechar el impulso y patinó en el suelo. Shirou maldijo al ver que el hombre aceleraba el paso, obligándolo a ponerse a la defensiva una vez más. Esta vez Shirou apenas podía ver los movimientos mientras paraba los golpes lo mejor que podía. Ahora estaba recibiendo una gran cantidad de cortes. Uno incluso lo hizo estremecerse de dolor extremo, haciendo un corte profundo en su torso. Para colmo de males, Lancer incluso pateó al chico hacia el cobertizo abierto cuando la espalda de Shirou se estrelló contra la pared, escupiendo sangre en el suelo. Maldijo su mala suerte una vez más, sin siquiera prestar atención a su derecha, donde una matriz de sellos azules comenzó a brillar. Lancer entró al cobertizo con una sonrisa en su rostro. El chico hizo una buena pelea e incluso logró sacar sangre, pero ya se acabó. Jaque mate, has dado una gran pelea, muchacho. Me sorprendiste un par de veces. Pero un mago no es rival para un sirviente. Por un momento, pensé que eras el séptimo. Shirou usó el Nodashi para intentar ponerse de pie mientras se preguntaba qué dijo el hombre. Séptimo, ¿qué fue todo eso? Pero incluso si lo eres, este es el final para ti. Es una pena, sin embargo, ya que algo me dice que dejarte crecer más fuerte nos permitiría luchar una vez más. Vergüenza de verdad. Lancer ya estaba posado para dar el golpe mortal cuando la lanza brilló en rojo una vez más. Cállate, Shirou miró al que pronto sería asesino con una maldición, mientras atendía la herida casi mortal infligida hace unos segundos. Simplemente no podía terminar así. Debo vivir para cumplir con mi deber. No podría lograr nada si estoy muerto. Una nueva resolución entró en su mente mientras cerraba el puño en protesta. No puedo morir aquí, gritó Shirou mientras Lancer se acercaba para matar justo cuando una extraña marca apareció en la palma de Shirou. Mucho menos a un chico como tú. De repente, un resplandor azul iluminó el cobertizo cuando Lancer movió su lanza para bloquear un asalto repentino. Una espada de algún tipo golpeó su lanza, arrojándolo hacia el jardín. Shirou se quedó aquí hipnotizado por la visión de una nueva persona que de repente acudía en su ayuda.
Por lo que podía comprender, estaba viendo a una mujer rubia con un vestido azul debajo de una armadura en el pecho y el antebrazo. Los ojos de Shirou luego se movieron hacia las manos estiradas de la mujer y pudo ver lo que podría parecer una espada oculta, aunque solo pudo ver humo azul rodeándola. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién es ella y de dónde vino? Una mirada a su derecha y Shirou vio la matriz de sellado en el suelo. Podía sentir el exceso de maná fluyendo de esta mujer justo cuando escuchó su voz. Yo pregunto, la mujer le soltó los brazos y luego se volvió para verlo. Shirou quedó hipnotizado de inmediato por tanta belleza. ¿Eres mi amo? ¿Maestro? Shirou simplemente miró el rostro de la mujer y se concentró en su mirada concentrada en él. Sirviente saber ven en respuesta a tu invocación, maestro. Ahora Shirou recordaba cómo el lancero se llamaba a sí mismo sirviente. ¿Era esta mujer otro sirviente y ella lo llamaba su amo? Shirou ahora se enderezó con la ayuda del proyectado Nodashi. De repente, Shirou se estremeció de dolor cuando agarró su mano que tenía los extraños signos. La mujer llamada Saber luego se volvió hacia afuera de la dirección donde probablemente estaba Lancer. Mi espada, así, estará de tu lado y tu destino es mi destino. El pacto está sellado. Saber, entonces, salió del cobertizo y se lanzó hacia adelante hacia Lancer justo cuando el mismo Shirou emergió de la entrada. Vio a la mujer continuar su baile al igual que Lancer lo había hecho con el otro chico al principio. Esta vez, Lancer estaba profundamente concentrado ya que un movimiento en falso significaría su caída. Además, como ya había tenido 2 peleas, no estaba con toda su fuerza en este momento y Saber podía verlo muy bien. ¿Estás vacilando, Lancer? Inmediatamente, un furioso movimiento de espada y lanza comenzó y Shirou hizo todo lo posible por seguir, manteniendo sus dudas para más tarde. Saber, entonces, se lanzó hacia adelante y cortó su arma cerca del pecho de Lancer, haciéndolo gruñir a la mujer. Luego se lanzó hacia adelante y empujó su lanza hacia adelante solo para que Saber la esquivara, luego golpeó su espada contra su lanza y arrojó la lanza hacia arriba, reduciendo la defensa de Lancer. Ella, entonces, se movió por la ofensiva y comenzó a golpear los brazos y el torso del hombre. Shirou aprovechó la oportunidad y logró curar la mayoría de sus heridas, mientras miraba la pelea con asombro. El asalto de Saber se volvió demasiado para que Lancer lo detuviera e incluso su lanza se dobló por el golpe. Primero el amo y ahora su sirviente, sigues cambiando de arma, manteniéndome alerta, escondiendo tu arma. Saber mantuvo su enfoque en el enemigo, pero miró brevemente la espada de su maestro. Aparentemente, su amo había luchado contra un sirviente del calibre de Lancer y logró salir un tanto ileso. Interesante. ¿Qué es Lancer? Quedarse quieto así solo mancha tu reputación. Si no vienes a pelear, entonces yo, Lancer la enfrentó por un momento mientras se concentraba en curar sus heridas. Respóndeme esto primero Saber, ¿es tu noble fantasma una espada? Shirou inmediatamente guardó la expresión para más tarde. La cantidad de preguntas acumuladas. Saber, por su ejemplo, simplemente sonrió. Quién sabe, quizás sea un hacha o incluso un arco, Lancer. Lancer resopló e hizo otra pregunta. Otra pregunta, entonces. Dado que este es nuestro primer encuentro, ¿estaría interesado en declarar esto un empate? Su maestro me tomó por sorpresa y hubiera deseado que tuviéramos una pelea adecuada en otro momento. Saber, por otro lado, tenía planes diferentes. Tonterías, caerás aquí Lancer. Saber colocó su espada para golpear, ganándose una sonrisa de Lancer mientras se colocaba en una posición similar que Shirou reconoció muy bien. De repente, la lanza brilló en rojo una vez más cuando Lancer dirigió su grito de batalla a Saber. Lancer se abalanzó sobre Saber y desató su noble fantasma, Gaebolk. Lancer envió su lanza hacia adelante para liberar la energía de su ataque, sin embargo, maldijo cuando apartó los ojos del chico. Saber también se sorprendió cuando vio al Nodashi girando locamente hacia Lancer. Sin embargo, aunque hirió profundamente al sirviente, no fue suficiente para detener el fuerte ataque, aunque logró desviar su trayectoria. Saber vio que la energía iba directamente hacia ella y logró esquivarla. El golpe apenas le rozó el estómago y se alojó en la pared. Lancer vio esto y maldijo al niño y a Saber al mismo tiempo. Maldita sea ustedes dos. Saber miró la herida y se estremeció un poco, pensando que era una maldición de algún tipo. Una vez más, su maestro acudió en su ayuda al reconocer el ataque de Lancer. Gaebolk. ¿Eres el hijo de la luz de Irlanda? Kuchulain Lancer resopló, admitió haber fallado en su misión. Dicho ataque tenía que ser fatal o, de lo contrario, estaba en grave desventaja.
Su maestro logró mantener el maná necesario, pero Lancer no pudo mantenerse al día con un sirviente fuerte como Saber. De repente, recibió una orden y resopló. Oh, mi maestro es un cobarde. No muy diferente al tuyo, Saber. Mi maestro necesita que regrese. Espero que podamos enfrentarnos de nuevo. Nos vemos, Saber, tú también, chico. Lancer dijo, antes de convertirse en forma astral y desaparecer justo cuando Shirou se acercaba a Saber. Pudo ver que la herida estaba algo cerrada. ¿Estás bien? ¿Quién eres? Saber miró fijamente la posición de Lancer por un momento, antes de dirigirse a su maestro. Como puede ver, soy un sirviente de la clase de sable. Luego le sonrió, sorprendiendo a Shirou. No pudo evitar admirar tanta belleza. Simplemente puede llamarme Saber, maestro. Shirou entendió y se presentó. Oh, soy Shirou, Emiya Shirou. El apellido tomó a Saber por sorpresa, pero ella lo disfrazó. Sin embargo, Shirou notó que reaccionó a su apellido. Entonces eres mi maestro, entonces. Ah, no podría llamarme así, maestro, suena extraño y todavía tengo muchas preguntas aquí. Saber asintió ante dicha incomodidad. Entonces, te llamaré Shirou. Sí, lo prefiero mucho. Saber luego se movió alrededor de la casa cuando Shirou se estremeció ante el dolor en su mano. Saber captó su mirada inquisitiva y respondió a su pregunta sin voz. Esos son sellos de comando, por favor evita usarlos innecesariamente. Parece que tienes muchas preguntas aquí, pero las responderé lo mejor que pueda. Ahora, Shirou, por favor cúrame. Shirou la miró por un momento y luego asintió. Colocó su mano cerca del área donde Saber sufrió los heridos y aplicó maná a la herida. Saber le sonrió cuando sintió que su energía regresaba por completo. Incluso la maldición de Gaebolg se levantó un poco. Allí mismo apareció un recuerdo nostálgico de su antiguo segundo maestro. Muy apreciado Shirou. Ahora, debo seguir adelante, hay dos enemigos cerca. Shirou parpadeó y recordó que el otro chico debía estar cerca, así que es otro sirviente. Saber saltó inmediatamente a la azotea y cargó hacia adelante. Shirou lo siguió inmediatamente cuando vio a Saber atacando al sirviente de rojo, rápidamente abrumado y golpeándolo con una herida mortal. Estaba en el suelo instantáneamente, antes de que Shirou escuchara a otra mujer gritar una orden. Archer, desaparece. Shirou jadeó al reconocer la voz. Entonces Tosaka Rin es otro maestro y su sirviente es Archer. Con esto, Tosaka Rin se quedó sola frente a Saber y Shirou. ¿Tus órdenes, Shirou? Shirou se volvió hacia Saber y se dio cuenta de que estaba esperando su llamada. Podía ver a Tosaka Rin mirándolo con miedo. Esa mirada era extraña en la mente de Shirou. ¿Estaba esperando que él la atacara o aparentemente le ordenara a Saber que la atacara? Simplemente no era tan despiadado. A pesar de que ahora recordaba que su compañero de clase simplemente estaba viendo su pelea contra Lancer y no hizo nada para ayudarlo. Tosaka, ¿estabas viendo mi pelea, no? ¿Por qué no interviniste y me ayudaste? Simplemente tengo demasiadas preguntas en este momento, pero necesito una respuesta. La mujer en cuestión se estremeció ante la acusación pero no tuvo respuesta. Shirou asintió con la cabeza en sentido negativo, decepcionado. Seguro que intervendría si pudiera, pero supuso que otros no compartirían su mentalidad. Saber, también, parecía estar mirando a la mujer frente a ella en juicio. Luego se volvió hacia Saber. Mis disculpas, Saber, pero realmente deseo que algunas preguntas sean respondidas aquí. Podemos enfrentarnos a Rin y su sirviente en otro momento. Saber, en cuestión, siguió enfrentándose a Rin desafiándola a mover un músculo, antes de ceder. Aunque ella creía que atacar era la decisión correcta aquí, su juicio de caballero se adelantó y lo anuló. Aún así, el hecho de que Shirou no le ordenara la hizo sonreír levemente. Emiya Shirou, una maestra tan interesante. ¿Me vas a dejar ir, Emiya? Rin estaba estupefacta y Shirou simplemente asintió. Rin se puso de pie y maldijo al chico frente a él. Ahora estaba en deuda con él y lo odiaba. Entonces, eres el séptimo maestro. Necesitas registrar tu puesto en la iglesia Fuyuki. Él dará respuestas a tus preguntas. Rin explicó antes de alejarse. Shirou luego soltó un suspiro consternado. Luego se volvió hacia Saber y se dio cuenta de que ella lo estaba mirando. Disculpas una vez más, Saber, podemos volver adentro, podemos ir a esta iglesia mañana, pero ¿podrías responder a mis preguntas? Saber lo miró y asintió. Claro, Shirou. Déjanos entrar. Shirou asintió mientras entraba al recinto. Saber simplemente siguió su ejemplo dentro del complejo al recordar su tiempo con Iris Biel en este lugar.
Ella recordaba que esta casa era propiedad de su familia, aunque su maestro dijo que su apellido era Emilia. Vio cómo Shirou trabajaba diligentemente arreglando un par de sellos alrededor de la casa, antes de que pudiera sentir el campo delimitado tomando forma una vez más. Shirou miró a la sirvienta y vio su mirada de asombro. Lo siento, esto solo tomará un tiempo. Recientemente, había aumentado la seguridad en mi casa para poder entrenar mi nave sin miedo a la gente de afuera. Ese tipo Lancer solo tenía que destruir la última capa con su lanza. Saber pudo asintió con satisfacción ante la preocupación de su amo. Después de todo, su bienestar era una de sus principales preocupaciones. Sí, de hecho, la seguridad es una preocupación importante, especialmente ahora. Shirou asintió con el ceño fruncido. Su vida siguió una rutina de alguna manera y considerando los peligros que enfrentaba en este momento y considerando la casi certeza de que Taiga o Sakura aparecerían mañana, Shirou tenía que mantenerlos alejados, al menos hasta que tuviera una idea firme de lo que estaba pasando. Añadió una capa especial en el campo delimitado en el que ni siquiera Taiga y Sakura podrían entrar. En cambio, el campo delimitado simplemente influirá en sus mentes para creer que tenían cosas urgentes que hacer además de visitarlo. Sabía que era duro, pero evitaría que los atacaran por asociación con él. Además, tendría tiempo para arreglar las cosas un poco. En la cocina, Saber rápidamente se conformó con arrodillarse sobre una almohada cerca de la mesa cuando vio a su maestro yendo por la cocina como si simplemente perteneciera al lugar. Al final, le sirvió un té y le hizo un par de sándwiches. Lo siento, Saber, no respondí lo que deseas cenar, así que hice unos sándwiches. Espero que te guste. Saber parpadeó ante la peculiar oferta, pero asintió con la cabeza y tomó uno de los sándwiches y le dio un mordisco. Shirou asintió con una sonrisa agradable cuando vio que los ojos de Saber se agrandaban mientras comía otro bocado. Me alegro de que te haya gustado. Ahora, si es posible, podríamos discutir sobre lo que llamaste, Guerra del Santo Grial. Los ojos de Saber estaban cerrados mientras felizmente comía su sándwich y luego bebía un poco de té. Luego asintió con la cabeza hacia Shirou. Estoy feliz de responder cualquier duda que tengas, Shirou, aunque dependiendo de la pregunta, sería mejor escuchar a este moderador de la iglesia. Shirou asintió. Tengo muchas preguntas, pero sería mejor que me dieran un resumen de lo que vamos a enfrentar. Entiendo que al menos conoces la relación compartida entre sirviente y amo. Sí, algo, hay clases de sirvientes por ahí que son convocados por su amo. Por ahora, sin embargo, solo sé de 3 clases de sirvientes, tú Saber, ese tipo Lancer y Archer, el sirviente de Rin. No sé nada sobre el resto. Bien, aparte de los que dijiste, hay otros 4. Rider, Caster, Berserker y Assassin. Cada sirviente tiene ventajas y desventajas. Shirou asintió, indicándole a Saber que continuara. Bien, a continuación, un asunto importante para explicar es la conexión que ahora compartimos como amo y sirviente. Por ejemplo, esos sellos en tu mano se llaman sellos de comando. Como dije antes, por favor abstente de usarlos a menos que estés en extrema necesidad. Esos sellos permiten que un maestro ordene a un servidor que cumpla sus órdenes. Shirou frunció el ceño ante esto y Saber lo explicó, aunque ella también se sintió incómoda al verse obligada a hacer algo que estaba tan en contra. Los sellos también se pueden usar como la persona de Rin ordenando a Archer que se vaya o incluso para convocar a un sirviente a tu ubicación, en caso de que estés en problemas. Shirou asintió mientras se levantaba y traía más té para servir a su sirviente. No tienes que preocuparte de que lo use para hacer algo en contra de tus ideales, aunque me gustaría conocerlos mejor, para saber más sobre ti, si se me permite. Saber recordó cómo Shirou manejó su situación con esa chica Rin y aunque estaba en contra de la idea de no atacar al otro maestro, Saber pudo ver que su maestro seguía códigos similares de caballería. De hecho, conocernos es clave para ganar esta guerra, Shirou. ¿Podrías contarme más sobre esta guerra o por qué está pasando esto? La guerra del Santo Grial gira en torno a los maestros que golpean a otros maestros a través de sus sirvientes. Hay 7 maestros y 7 sirvientes. Como tal, el que es capaz de derrotar a los otros 6 maestros recibe el Santo Grial, que otorga tanto al maestro como al sirviente cualquier deseo que deseen. Shirou frunció el ceño ante la idea de convertirse en parte de algo que nunca había pedido, pero no dijo nada. El Santo Grial nos concibió como sirvientes para ayudar a los amos a luchar en esta guerra. Nosotros, los sirvientes, podemos parecer humanos, pero en realidad somos espíritus heroicos del pasado. Shirou frunció el ceño mientras miraba a Saber, tratando de averiguar quién era su identidad.
Saber sonrió mientras pensaba que Shirou debía aprender a guardar algunos pensamientos para sí mismo. Como mencioné antes, ahora compartimos un vínculo entre nosotros, por lo que es importante explicar eso también. Por ejemplo, podemos comunicarnos sin tener que estar cerca, por lo que debes saber que no debes intentar encontrar mi identidad real sin mi consentimiento. Shirou dio un paso atrás desde su posición sentada, estremeciéndose al ver a Saber cambiar de un rostro relajado a la mirada que le dio ahora. Si lo que dijo era cierto, entonces de alguna manera debió haber compartido sus pensamientos con ella a través de este enlace. Lo siento, tengo curiosidad, eso es todo. Saber resopló, pero continuó. Las imágenes de su pelea se reprodujeron en su cerebro y, a través del enlace, Saber pudo ver las habilidades de su amo y cómo pudo defenderse de un sirviente del calibre de Lancer. Ella estaba realmente impresionada, aunque pensó que su juego con la espada necesitaría algo de trabajo. Quizás, ella podría ayudarlo a arreglarlos al menos. También se sorprendió de lo hábil que era Shirou en el tiro con arco, ya que pudo disparar con éxito y apuntó a puntos críticos. Si Lancer no fuera impermeable a los proyectiles, Shirou podría usarlo más. Finalmente, las dudas de Shirou se resolvieron un poco y bostezó mientras miraba el reloj. Está bien Saber, te pondré un futón en una de las habitaciones libres. Mañana podemos hablar más sobre los próximos pasos. Shirou se detuvo cuando vio su rostro fruncir el ceño con disgusto. ¿Hay algo mal? A pesar de que colocaste un campo delimitado completo en tu casa, un Servant Caster tiene la habilidad de romperlo fácilmente y atacarte. Si quiero protegerte, necesito dormir en la misma habitación que tú, Shirou. ¿Y qué, es necesaria una cosa así? Shirou inmediatamente se sonrojó ante la perspectiva de tener a una mujer tan hermosa durmiendo con él en su habitación e incluso a un héroe del pasado. Sí, Shirou, es necesario. Por favor, no luches conmigo con esto. Es mi deber protegerte. El rubor de Shirou todavía era evidente en su rostro, aunque simplemente soltó un suspiro. Cuando tenía esa expresión en su rostro, era su manera de hacerlo. Está bien, sígueme entonces, Saber asintió. Tan pronto como Shirou abrió la puerta de su habitación, los ojos de Saber se abrieron hasta un grado imposible al ver algo que había perdido hace mucho tiempo. La mujer se había congelado cuando surgieron imágenes de su pasado. Shirou miró hacia donde estaba mirando Saber y vio que su atención estaba en la espada que logró rastrear, la espada del rey Arturo. Vio con profunda preocupación cómo sus ojos temblaban de furia y luego de tristeza. Saber caminó hacia la espada sin siquiera querer hacerlo, como si se sintiera atraída por ella. Agarrando la espada, Saber se quedó estupefacto ante el sentimiento de profunda nostalgia. Era su espada bien. El equilibrio, el peso, Shirou incluso se quedó boquiabierto al ver la espada resonar con el toque de Saber. Estaba ocupada inspeccionando la espada sagrada antes de levantarla. Fue en este momento que Shirou jadeó cuando vio que sus ojos levantaban la espada, recordando su sueño al instante. Los ojos eran inconfundibles. Saber, ¿eres el rey Arturo? Shirou inmediatamente jadeó mientras le apuntaba con la espada con la única promesa de atacarlo allí mismo dentro de su habitación. Explica ahora. El maestro tragó saliva al sentir la sed de sangre de la mujer dirigida hacia él. ¿Cómo estás en posesión de mi Calurn? Shirou se quedó sin palabras porque tenía a un héroe a su lado. Aunque se preguntó si sería prudente al bajar la guardia en este momento.